en mi calidad de vida, pues permitió comunicarme con mis hijos, escribir notas de opinión, llevar adelante mi trabajo profesional y político, participar en reuniones con numerosas personas, o poder dar una charla como esta. Es decir, creo que este es un buen ejemplo de lo que la tecnología le puede dar a las personas. En este caso, herramientas para poder reinsertarse, ya que sobrellevar los efectos de esta misma lesión en otros tiempos se habría hecho mucho más difícil. Yendo al tema puntual de mi charla. Dice el diccionario de la lengua castellana que la voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. No vamos a desmentirlo. Pero los que no pertenecemos al oficio de la lingüística, seguramente recurriríamos a otros enunciados para acercarnos al contenido de esa palabra. Hablamos mediante la voz, pero también solemos hablar de la voz. Frente a las injusticias, decimos que hay que levantar la voz. Los militantes populares afirmamos que hay que escuchar la voz de las masas, aunque sea un murmullo. Como bien nos enseñó aquel extraordinario pensador y militante italiano, Antonio Gramsci, quien murió resistiendo al fascismo en las cárceles de Benito Mussolini, y que, entre otros muchos legados, nos dejó a los militantes de izquierda aquella maravillosa enseñanza de que siempre debemos tener el oído atento al murmullo de las masas. La voz cantante. Con frecuencia aspiramos a tenerla. También con frecuencia aspiramos a convertirnos en la voz de los que no tienen voz. Y cuando pensamos en los que no tienen voz, no pensamos en el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Por el contrario, pensamos en los postergados que no pueden hacerse oír por los poderosos. En los oprimidos que no pueden hacer valer sus derechos. Porque la voz también es un derecho. Y entonces volvemos a diccionario. Porque la voz, entendida como la vibración de las cuerdas vocales, también es un derecho. Un derecho que, también hay que decirlo, se valora, sobre todo cuando se lo pierde. Es el derecho no solo a denunciar, a argumentar, a gritar junto con otros. Es también el derecho más menudo a conversar, a relatar lo que nos pasa. Son solo un par de ejemplos de lo que perdemos cuando se pierde la vibración de las cuerdas vocales. No tener voz limita gravemente nuestra posibilidad de comunicarnos. Nos deja afuera. Dependemos de que alguien lea lo que podemos escribir o que entienda nuestras señas. Afortunadamente, los extraordinarios avances tecnológicos de la época en que vivimos nos permiten recuperar ese derecho a quienes lo habíamos perdido, por la razón que haya sido. Escribimos lo que queremos comunicar, es cierto, pero la voz sintética de la computadora transforma esas palabras en sonido, en el sonido que nos falta. Podemos dirigirnos a un público amplio, hablar frente a un micrófono, intervenir en una reunión. Esa tecnología evita que nos quedemos afuera. Hoy que está tan en boga el debate sobre la meritocracia, aplica perfectamente para las personas con discapacidad.
porque las personas con discapacidad, por más empeño que pongamos y más buena voluntad que tengamos, es imposible superar en soledad los escollos que nos pone la sociedad. Necesitamos contar con un entorno amigable que nos permita ir superando las barreras que nos excluyen. Y cuando hablo de entorno amigable, no me refiero a los afectos íntimos, sino que me refiero al entorno que crean los médicos y médicas, los kinesiólogos y kinesiólogas, los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, a los ingenieros y las ingenieras, a los científicos y científicas, y a todas aquellas personas que nos ayudan cotidianamente con nuestra rehabilitación y ponen su saber y conocimientos al servicio de nuestra inclusión. Ir superando esas barreras excluyentes es lo que nos permite dejar de padecer nuestra discapacidad, para pasar a vivir con nuestra discapacidad. De allí la importancia de universalizar el acceso a estos derechos a todas las personas con discapacidad, ya que hoy somos minoría los que accedemos a estos derechos. Por eso debemos exigir inversión pública y privada en estos proyectos de investigación inclusiva. Después la buena política será la responsable de que los logros científicos y tecnológicos lleguen a todos. Esa tecnología, o tal vez debería decir, ese uso de la tecnología, restaura derechos. Por eso, el acceso universal e ilimitado a ella es una reivindicación plenamente democrática. Porque es, en todos los sentidos, que la democracia tiene que garantizarnos a todos el derecho a tener una voz. Un abrazo a todos, cuídense mucho, y nuevamente muchas gracias. Gracias, Jorge Rivas, muy interesante, como siempre, y muy emocionantes tus palabras. Nos quedamos con esta frase tuya sobre la vibración de las cuerdas vocales, que es bastante menos que la capacidad a través de medios tecnológicos universales de gritar derechos. Gracias de nuevo. A continuación vamos a escuchar a la compañera Verónica Tenaglia, que es emprendedora PYME 4.0, integra la organización PYME Sur, es parte de la Mesa Nacional de Unidad PYME y es comunera del Frente de Todos en la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adelante, Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer este tiempo que nos están dedicando a hablar sobre ni más ni menos que inclusión, producción y empleo. Quiero agradecer o felicitar especialmente a Julián Moreno, que está presente en la sala, que es el flamante presidente de APYME, nombrado recientemente, bueno, otra de las agrupaciones que integra la Mesa Nacional de Unidad PYME. Por supuesto que agradezco a todos los integrantes de este panel. Hemos escuchado atentamente a Jorge, que siempre tiene para aportarnos claridad. Y en este caso me toca a mí contarles que en la ciudad de Buenos Aires hemos definido un grupo de personas
que necesitamos pensar una ciudad productiva en un país productivo, y en ese sentido, ¿qué es lo que puede producir la Ciudad de Buenos Aires y en especial la Comuna 4? Bueno, nosotros podemos producir en relación a las actividades vinculadas con la economía del conocimiento. Y bueno, recientemente fue votada la Ley de Economía del Conocimiento, una ley nacional, y la ciudad tiene el principal recurso que se necesita para poder desempeñarse dentro de este campo de la industria, y que tiene que ver con los recursos humanos formados en universidades, en las distintas disciplinas que abarca esta industria, ¿no? Por supuesto que estamos en un proceso de revisión de cuál es la matriz industrial sustentable para Argentina, pero este gobierno ha definido que exista una secretaría que se llama Economía del Conocimiento y una subsecretaría, es decir, que se aborda con más fuerza el eje de trabajo en relación a esta industria. Y la matriz productiva del siglo XXI seguramente tendrá que contar con el desarrollo tecnológico, porque es irreversible. Por supuesto que la tecnología en función de resolver las necesidades de los y las vecinas, para eso hace falta un Estado presente, porque si no, siempre los desarrollos tecnológicos se los llevan los mercados que tienen mejor rentabilidad. La perspectiva de género, que ya es un grito a voces, y por otro lado, obviamente, el cuidado ambiental. Así que esos tres ejes son fundamentales para poder pensar en un siglo XXI inclusivo, productivo y, por supuesto, con la generación de empleo, ¿no? Que es también una forma de incluir. Yo quería hablarles especialmente de cómo generar nosotros esta producción, digamos, de valor agregado que puede aportar la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez cómo incluir a través del trabajo digno, del empleo digno, a los y las porteñas. Y en este sentido, hace falta replantearnos, cuando nosotros hablamos de la especulación, nosotros vemos muy mal que el sector agropecuario tenga silobolsas y que eso signifique que los dueños de esos silobolsas están haciendo reserva de valor, de alguna manera una especulación. Y no vemos que el mismo sentido tiene quienes son propietarios de 138.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires y que están desocupadas. También es especulación, también deja afuera a otras personas que están esperando que se defina, que se continúe con un círculo virtuoso de producción, demanda y generación de consumo. Y me parece que está bueno que nosotros podamos sincerarnos y ver que estas cosas no pueden pasar. Recientemente se aprobó el presupuesto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se estaba discutiendo. Las comunas no formamos parte de esa discusión. Se modificaron las leyes de 3 distritos económicos que tenemos dentro de la comuna: el distrito tecnológico, el distrito de las artes y el distrito de diseño. En los 3 casos se incorporan como beneficiarios quienes son emprendedores inmobiliarios. En el caso del distrito tecnológico, emprendedores inmobiliarios que se dedican a alquilar espacios de coworking, y por ejemplo en el de diseño, desarrolladores inmobiliarios que están con foco en el desarrollo de la gastronomía, que nada tiene que ver, por supuesto, con el diseño. Así que nosotros desde la Comisión de Producción, Trabajo y Educación de la Comuna 4
estamos empezando esta ardua tarea de poner foco en la educación, en la formación de los y las jóvenes en función de la demanda laboral que tiene y tendrá en los próximos años la economía del conocimiento, y en ese sentido hay que rever cuáles son las orientaciones que tienen las escuelas secundarias que tenemos en la comuna, para que cuando los chicos y las chicas egresen tengan una primera mirada de acercamiento a las demandas laborales abiertas que tenemos en la comuna, y también, ¿por qué no?, para que adultos mayores también puedan formarse en los nuevos oficios que se derivan de la utilización de la tecnología. Digamos que el desarrollo tecnológico es irreversible. En el plano de las comunicaciones es donde más podemos nosotros verlo con claridad. Como digo siempre, hace 30 años, cuando yo vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires, porque soy del interior de la provincia, yo tenía que llamar a la farmacia para que llame a mi abuelo, cruce la avenida, llame a mi abuelo, y mi abuelo agarre el autito y vaya a ver a mi papá, que estaba a 7 kilómetros en el campo, para contarle que yo necesitaba algo. Y en este momento nosotros hacemos videollamada por WhatsApp, y mi hijo puede ver qué está haciendo su abuelo en el campo. Todo eso pasó en 30 años, y también a causa de la tecnología. La tecnología no es buena ni mala en sí misma, por eso es necesario que haya un Estado que controle, que no se dañe, ni se descuiden los aspectos que tienen que ver con el desarrollo individual y colectivo de las personas, ¿no es cierto? Así que básicamente quería contarles que nosotros trabajamos durante todo este año conociendo el terreno y las demandas de recursos laborales que tienen las empresas que están radicadas en nuestra comuna, pero esto también hay que llevarlo a toda la ciudad de Buenos Aires en relación a la economía del conocimiento, y destacar también que es necesario que el gobierno local, para ponerle nombre y apellido Rodríguez Larreta, también defina medidas complementarias a las que contempla la Ley de Economía del Conocimiento Nacional, para que verdaderamente este sea el eje de concentración y de producción de valor en la ciudad de Buenos Aires, y dejemos de vernos solamente como una ciudad dormitorio, una ciudad que solamente contempla los negocios inmobiliarios. Por último, citar que en la Comuna 4, por unanimidad de votos, fue declarado de interés comunal el proyecto que presenté para redefinir el uso final, el destino final de la ex cárcel de Caseros, y que tengamos ahí una agencia de ciencia y técnica porteña que planifique estratégicamente la inversión que la ciudad hará en esta área, y un centro de servicios que incube emprendimientos tecnológicos y genere nuevas empresas para la creación de empleo, y por último un espacio para la memoria, no solamente la memoria entendida como tal por el espacio político al que pertenezco, que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, sino también que ese edificio emblemático en Parque Patricios fue, antes de ser una cárcel, un espacio donde se trataba a los enfermos de la peste, que luego eran incinerados en el parque de enfrente. Y también, por qué no decirlo, en esa cárcel hubo casos de violencia institucional que también merecen ser contemplados en nuestra memoria. Les agradezco a todos, les cedo la palabra a mis sucesores. Licenciada Vero.
Gracias, Verónica, por tu intervención, muy interesante. Nos quedamos con esta iniciativa que está contando con tanto apoyo popular en distintos lugares de la ciudad, pero particularmente en la Comuna 4, que es la transformación de la antigua cárcel de Caseros en una agencia de ciencia y tecnología, en una incubadora de emprendimientos y en un lugar para la memoria, verdad y justicia. Gracias, Verónica, nuestra comunera de la Comuna 4. A continuación, le vamos a dar la palabra a José María Lauzao Andrade, presidente de GIL Group, es vicepresidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos y fue presidente de Polo IT de Buenos Aires. Adelante, José María Lauzao Andrade. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas, todos y todo lo que se referencia aquí. Para ponerme a tono con Verónica, tengo una remera verde como padre de 3 hijas mujeres y abuelo de 4 nietas mujeres, esperando que sea ley. Esperemos que a fin de diciembre tengamos novedades, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Voy a tratar de hablar un poco de lo que es el sector de software y servicios informáticos, y esencialmente lo que es el sector de software y servicios informáticos en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que a partir del año 2002-2003 se empezó a construir una política de Estado, que fue la única política que no tuvo grietas, porque sus leyes fueron aprobadas siempre por unanimidad en relación a lo que es la industria del software, ¿no? Arranca con la ley 25856, que declara el software industria, la 25922 de promoción de la industria, que fue renovada por la 26692, y después ya llegamos a las leyes de economía del conocimiento desde el gobierno de Macri, que fue reformada a principios de este año. Yo les quiero contar un poco algunos datos para que nos permitan debatir o que nos permitan encontrar soluciones a cómo está el sector y cómo puede influir en la parte económica de nuestro país, cómo puede derramar hacia otros sectores y mejorar el resto de la economía. Hoy nuestro sector tiene 120.000 empleados, exporta 2.000 millones de dólares, tenía planteado un crecimiento del 17% para este año. Eso se redujo después de la pandemia, en abril-mayo, a 2,9% el crecimiento, y hoy estamos terminando con más de un 4% de crecimiento. Cuando uno ve la ciudad de Buenos Aires, el 70% de nuestras empresas y de nuestra gente está en la ciudad de Buenos Aires. Pero además de esto, el 7% de cada empleado en relación de dependencia en la ciudad de Buenos Aires trabaja en una empresa de software y servicios informáticos. Toda esta expectativa de crecimiento, de empleo, de inclusión, de mejoras, no sería posible si no se toman algunos datos. Para mí el dato fundamental que ha hecho que esta industria sea como es son las obligaciones que se generaron en la ley de promoción. Obligaciones de tener certificaciones de calidad, obligación de generar empleo, obligación de invertir en investigación y desarrollo y obligación de exportar. El promedio de inversión en el sector es del 7,7%, de acuerdo al último informe que emitió la nueva gestión en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si uno ve la inversión en I+D de la economía argentina es inferior al 1% y es mayoritariamente estatal, y acá es privada. Esto ha hecho que tengamos una fortaleza que nos ha permitido crecer en estos últimos años y tener pleno empleo. Ahí es donde entramos a ver cuáles son las limitaciones que tiene este crecimiento. Nosotros creemos que la investigación, el desarrollo, la innovación, todo lo que se está haciendo, ahí muchas veces se plantean antinomias falsas. Se habla de software libre o no software libre, se habla de que cualquiera de nosotros, todos estamos de acuerdo en que el Estado, en todo lo que tiene que tener acceso al código.
Ahora, cuando se habla de la discusión de software libre, no software libre, hay que ver si nosotros queremos tener un país que genere propiedad intelectual y patentes, o no queremos tener un país que genere propiedad intelectual y patentes. Si queremos ser un país productor de tecnología, o queremos ser un país usuario de tecnología. Los países que se desarrollan alrededor de un sistema de producción tecnológica que implica propiedad intelectual. Es decir, lo otro tiene que ver mucho con politizar algo que no es tan politizable. Es decir, nosotros necesitamos hoy darle solución. A mí me encanta los resultados del sector. Bueno, todo muy bien, tenemos buen empleo y todo demás. Pero estamos en un país que tiene un 40 y pico % de pobreza, estamos en un país que no da solución, que tiene un 60% de desocupación en las franjas juveniles. Entonces, tenemos que pensar en esto. No tenemos que pensar en modo hippie, disculpen por la expresión. Entonces, creo que tenemos que, ahí lo que nos da, qué es lo que tenemos que hacer son los datos. Así como digo que tenemos que estar profundamente invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación, tenemos que entender ahora también quiénes son los recursos que trabajan con nosotros, cuál es el material humano, cómo son estos chicos, porque el sector tiene un 30% de rotación, es decir, que de cada 100 empleados hay 30 que a fin del ejercicio están trabajando en otras empresas o se fueron. Está bien que ese 30 incluye el crecimiento del 5, 7, 8, 10% que se da todos los años de personas que se incorporan. Pero acá se da un fenómeno, que es que el 95% de nuestras empresas son pymes. Y esas empresas pymes son las que viven formando recursos humanos. Y esos recursos humanos que esas empresas pymes forman, generalmente después van a trabajar a corporaciones, a empresas más grandes, a empresas que arbitran sus precios desde lo que exportan o de lo que son los salarios en el extranjero, o lo que es peor aún, pueden muchas veces trabajar con salarios más altos a pérdida para quedarse con un mercado. Entonces somos eternos formadores de recursos humanos nosotros. Este es un tema que hay que verlo, que hay que entenderlo, y que también sirve para romper con algunas verdades absolutas que escuchamos de los medios de difusión. Se dice que, así como se decía que las mujeres se embarazaban para cobrar la asignación, se dice que los pibes no quieren laburar. Hubo un llamado para un programa que se llama Aprender a Programar y después ser programador, que son 2 fases del Ministerio de Ciencia, desde el Ministerio de Producción, desde la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, y se colgó en la página, y en 2 días se anotaron 170.000 personas. Lo que se anotaban habitualmente eran 2.000, 2.500 cuando lanzábamos algo de este tipo. Hubo que descolgarlo al segundo día, porque nos damos cuenta que no tenemos ni la capacidad para generar formación profesional en 170.000 personas, ni los mentores, ni los profesores. Entonces, pero sí estimamos que vamos a poder capacitar a 60.000. Esto nos muestra que hay ganas de trabajar. Entonces, volviendo a nuestro sector, ¿cómo hacemos? Nos quedamos en una estrategia que tenga que ver con software y servicio informático, nos quedamos en discutir esto y nos quedamos en minimizarlo dentro de lo que puede decir la UIA u otras organizaciones. Yo soy de los que piensan que tenemos que ir a una unión industrial del conocimiento. Creo que hoy el conocimiento es lo que tiene que reindustrializar tecnológicamente el país. Creo que tenemos que pensar mucho más en grande. Los números de hoy aparte nos dicen cosas que nos están interpelando. Por ejemplo, el 100% de lo que nosotros facturamos, el 70% va al sector bancario, al sector de agregados financieros, al sector de seguros, es decir, y después hay un 15% más que va a corporaciones. Para el sector productivo nos queda más del 25%. De lo que producimos en el sector son productos nada más que entre un 20 y un 30%. De lo que exportamos,
de lo que exportamos, más del 60% contribuye a la generación de propiedad intelectual, patentes y registros en el exterior, no en Argentina. Entonces, con esos números, acá tenemos que pasar a ver otros temas que tienen que ver con mapas productivos, con política industrial, con ver cómo nos articulamos con el Ministerio de Ciencia, con la agencia, cómo nos articulamos con producción, para ver qué es lo que necesita el aparato productivo nacional para ser competitivo. Pues si decimos que lo que necesita es que cerremos la frontera, estamos equivocados. Tenemos que ver cómo lo hacemos productivo. Entonces no vamos a tener destino cuando el 70% de lo que produce la vanguardia de la innovación en la Argentina va a agregados financieros. Yo creo que hay una serie, voy a tratar de acelerar, creo que hay una serie de dificultades que uno los ve al ver qué productos vende, los ve al ver quiénes son los clientes del sector, como les dije, los ve al ver que está creciendo la economía de plataforma, que es una economía que hay partes que son lógicas también, pero que la gran mayoría lo que tienen es a precarizar el empleo. Entonces, si con la tecnología también vamos a hacer el Uber, el Rappi y demás, hoy tenemos el 15% de nuestra gente trabajando directamente para Estados Unidos, para Europa, para los países centrales, a través de plataformas como Workana, Nubelo, Freelancer. Y esa gente no paga impuestos en Argentina, cobra por PayPal en Uruguay, en Asunción, no tributa acá, se cagan los jubilados en la gente. Entonces, y muchas veces la sensación que tenemos es que la vemos pasar. Porque no es cool pensar que estas cosas están mal. Puede ver contra la individualidad, y no es así. No es así. Nosotros nos creamos con el propósito de tener un estado de bienestar. Y el estado de bienestar lo generamos entre todos. Entonces tenemos que ver que eso es una dificultad. Porque ni siquiera somos monotributistas. Entonces es difícil enfrentar esto, enfrentar también que muchas veces hay un divorcio entre las actividades de investigación y desarrollo que hacemos las empresas y lo que hacen las entidades del sector educativo. Si no tenemos una mesa de diálogo, de compromiso, de entendimiento, que si el sistema educativo va a seguir produciendo 3.500 egresados del sector informático y el sector informático requiere 18.000, ¿quién capacita a los 15.000? O desde el lugar donde se necesita empleo, recursos y demás, seguimos discutiendo si yo para programar en Python necesito un ingeniero de 6 años de carrera. Da 10,2 el promedio para que se reciba un ingeniero en Argentina. ¿Qué necesitamos? Debatámoslo en serio, digamos en serio, pues si hablamos de empleo tenemos que hablar de esas cosas. Para no ser depresivo voy a tirarles alguna propuesta. Nosotros creemos mucho en la generación de polos y clústeres, y generación de polos y clústeres que por ahora son geográficos y que creemos que de ahora en adelante deben ser temáticos. Es decir, tomar determinada actividad productiva y el polo, no importa el lugar geográfico en el que esté, generar con aquellos otros que están en la misma temática propiedad intelectual compartida e investigación y desarrollo en forma compartida. Creemos que, bueno, la articulación con el sistema científico-tecnológico avanzamos muchísimo en estos meses, pese a la pandemia, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Después yo hablo siempre de 3P, que es priorizar la promoción de lo productivo. Yo no quiero priorizar la promoción de lo especulativo, quiero priorizar la promoción de lo productivo. Después, creo que cuanta más propiedad intelectual generemos y más propiedad intelectual exportemos, vamos a estar mucho mejor. Y por último, yo creo que tenemos que centrarnos en la construcción y en la generación de un nuevo modelo de empresas. Muchas veces cuando discutimos, y yo tengo 67, o sea que tuve 20 en el 73 y grandes discusiones desde mi militancia, siempre se hablaba del capital y del trabajo. Ahora hay un nuevo modelo de empresas. El 95% de las empresas que constituyen nuestro sector, sus dueños son trabajadores.
y el 70% de las empresas que se generaron a partir del 2004 son por empleados de nuestras propias empresas. Entonces, hay un nuevo modelo que contiene esto, contiene a personas que están trabajando todo el día, y desgraciadamente muchas veces están preocupadas por cubrir el banco, por ver cómo generan recursos humanos, por ver que no les roben los recursos humanos, rezando que a la noche los pibes que se van vuelvan al día siguiente, trabajando en un entorno que por ahí no es el mejor, y así todo produciendo excelentes resultados. Entonces hay que ver esta nueva concepción de empresas, hay que ver la nueva concepción de empleados también, hay que ver qué es lo que piden, qué es lo que demandan, y uno ahí se da cuenta hacia dónde se está yendo. Y todo esto tiene que darse apalancado también en una transformación cultural. Nosotros estamos perdiendo un poco la guerra de los pibes, de explicarle a los pibes que las propuestas colectivas, que los sujetos colectivos son los que cambian la historia. Cuando se habla de meritocracia, uno a veces tiene la sensación que se quiere caer en el individualismo, en el sálvese quien pueda, y en un exitoso alrededor de 100 fracasados. Durante los últimos años yo creo que el gran error fue pensar que los sujetos colectivos éramos descartables. Entonces, gremios, comunidades universitarias, cámaras empresariales, con todos los defectos que podemos tener, éramos vituperadas. Se exacerbaba el éxito individual, el garage, esto. Yo estoy en el sector hace 30 años y no conozco ninguna empresa que se haya quedado en un garage. Eso es todo verso. Entonces, creo que este nuevo modelo de empresa el corazón son las empresas pymes nacionales. Esas empresas pymes nacionales tienen que ser la parte principal del modelo de cambio. Es decir, y tenemos que mirar para adentro, mirar nuestro país, que esto sea disruptivo y que llegue a todo el aparato productivo, y al mismo tiempo sigamos con las dos virtudes que a veces nos ven todos y que no son las principales, que es que generamos empleo y que podemos generar, tenemos previsto de acá al 2030 entre 300.000 y 500.000 puestos de trabajo, y que generamos dólares, porque exportamos 2.000 millones de dólares contra una importación que es de 800. Pero lo que tenemos que ver es cuánto más podemos generar y tratar de ver cómo podemos hacer para que en la reindustrialización de nuestro país se exporten productos con software adentro, no solo líneas de código, que ya, como dije antes, generan propiedad intelectual en el exterior. Hoy es un momento difícil, estamos trabajando mucho mejor de lo que esperábamos pese a la pandemia, incluso en lo que es la articulación, pero trabajar mucho mejor de lo que pensamos, no que estemos trabajando como lo necesita el país. Para trabajar como lo necesita el país, se necesitan por ahí también estos foros para esclarecer a quienes son analógicos la necesidad, como dijo Vero, la tecnología no es ni vuela ni bala. Lo único que la tecnología sí se divide entre quienes producen y quienes la usan. Y si aspiramos a tener un país más justo, libre y soberano, como se decía hace años, y bueno, nosotros tenemos que ser productores de tecnología, no podemos ser usuarios de tecnología. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, José María Luzao Andrade, de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos. Muy interesante tu intervención. Rescato esta reivindicación de las pymes como el elemento principal para los modelos de cambio, y también el hecho de que el proceso de reindustrialización tenga que ver y lleve código incluido. A continuación va a hablar el compañero Ignacio Loncieme, que es el secretario general de la Unión Informática. Ignacio.
Bueno, ahora sí, me bajo. Buenos días a todos y todas. Y todes, es un gusto muy grande estar en este panel, porque cada vez vemos más cómo podemos lograr tener presentes en un mismo panel al Estado, sector privado y a los trabajadores y a la academia, ¿no? Es un gusto estar presente en este edificio, que seguramente tiene tanta historia para conocer, y en un panel tan interesante, ¿no? Que es la inclusión, el trabajo, la producción en la economía del conocimiento. En breve vamos a estar escuchando de vuelta la campana de las 11, como se escuchó anteriormente, y recién bromeamos un poco al respecto, porque bueno, nos recuerda la hora, ¿no es cierto? Hace muchos años que no escuchaba la campana, y decía, bueno, todo vuelve un poco, ¿no? La economía siempre de alguna manera fue del conocimiento. El tema creo que pasa porque reflexionemos y pensemos el conocimiento de quién, para quiénes y para qué, ¿no? Y me parece que lo importante, lo que nos... Esto, tema lo dijo, ahí está. Lo que nos convoca aquí, me parece, a todos, en gran medida, es pensar cómo podemos hacer que la formación profesional, la producción y la tecnología, como bien decía Jorge al principio, Jorge Rivas, que estuvo muy bien, esté enfocada en el hombre y la mujer, y no en la especulación, ¿no es cierto?, en la especulación de todo tipo, no solamente la financiera. Lamentablemente todos sabemos, y es imposible negar que en, en el periodo de gobierno anterior el eje fue la especulación financiera, y me parece que, como bien decía Pepe recién, tenemos que pensar en producir. El eje y el objetivo de todas las políticas de Estado, no solamente las políticas de Estado, sino de cualquier entidad o institución, sea académica, sindical o privada o en una empresa, tiene que ser producir, y ese es lo que nos tiene que regir nuestra tarea en el día a día. ¿Por qué? Porque detrás de ello están los trabajadores y las trabajadoras, detrás de ello está ver hechos, ¿no? Es lo que nos guía en el día a día. Entonces, con esta gran demanda que tenemos, que todos sabemos que no llegamos a cubrir, porque nos pasa a nosotros mismos, me pasa a mí casi todas las semanas, que nos llega pedidos en la bolsa de trabajo del sindicato, por un lado, ciudadanos que están buscando trabajo, y por el otro, empresas o emprendimientos que necesitan cuadros técnicos específicos, ¿no es cierto? Y yo creo que esto es digamos, que no esté cerrado el circuito de formación e inclusión en el trabajo en un país en el que, hay que decirlo nuevamente hasta el cansancio, hasta que no lo tengamos que decir más, en un país en el que tenemos un 40% de pobreza o más, y la mitad del empleo no está registrado, es un pecado, ¿no es cierto? Porque en un sector donde la gran mayoría, y como representante sindical también digo que es un sector que no tenemos problemas de registración en general de por sí, sí lo que tenemos es la problemática que se mencionaba previamente respecto a que no hay un sector que no está incluido en la formalidad del mundo laboral, y ahí me parece que tenemos que pensar un esquema en el cual todos estemos presentes. El sindicato es fundamental en esta tarea porque permite normalizar o establecer ciertas reglas comunes a través, por ejemplo, de un convenio colectivo que, por supuesto, tiene que ser algo moderno, tiene que ser pensado en este esquema actual, pero tiene que estar presente. Como bien se decía también previamente, no podemos pensar un esquema en el cual todo sea, ahí está
la campana. Está unos 3 minutos. Hay que actualizar. Pero es hermoso escucharla. Yo hacía mucho que no escuchaba. Me recuerdo del colegio. Son 11, así que... Y creo que todos tenemos que estar en este esquema, porque es un desafío muy grande, es un desafío enorme. No se trata solamente de, y celebro enormemente, con mucha alegría, como bien decía Vero al principio, la creación de la Subsecretaría de Economía y Conocimiento, con María Polito al frente, que haya lanzado este programa, ya que, como decíamos nosotros también, nuestras experiencias en formación en el sindicato se han colmado inmediatamente, no se llega a cubrir la cantidad de, la avidez que hay de conocimiento y por supuesto detrás de conocimiento de trabajo. También tenemos presente en la sala a Fer Peirano, que está al frente de la Agencia de Innovación, que también está haciendo un trabajo descomunal, porque se lo ve muy activo y al frente de esta convicción que compartimos, que es que la tecnología, tenemos grandes capacidades en el país, grandes recursos humanos para no solamente digamos, producir software. Acá tenemos que pensar en la industria 4.0, que el software nutra y sea un manantial del cual surja todo el conocimiento necesario para que volvamos a industrializarnos y pasar al frente, no solamente salir de donde estamos, sino pasar al frente. Creo que siempre se dice que uno quiere trabajar para que por lo menos los hijos tengan un mejor destino, un mejor pasar. No, yo quiero verlo. Creo que todos los que estamos acá compartimos eso. También me parece interesante lo que mencionaba Oscar, ¿no es cierto? Que en esta casa se formaron grandes contingentes de inmigrantes que estaban destinados a cubrir una demanda laboral de un momento, y creo que tenemos que volver a recrear eso. Si es en este edificio, creo que también sería muy lindo, pero también tenemos que hacer, la responsabilidad que tenemos, me parece, en este momento, es aunar todos los esfuerzos para llegar a cubrir esa demanda laboral que tenemos, incluir, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, con tanta capacidad que tiene, quizás desperdiciada, ¿no es cierto?, también, y en especial en la Comuna 4, que contamos con Vero para promover todas estas iniciativas que compartimos inmediatamente. La Agencia de Innovación y de Promoción, donde también hay que formar en relaciones laborales, ¿no? En los derechos laborales que tienen los informáticos y las informáticas para que sepan cómo desempeñarse y también, ¿por qué no?, saber qué derechos pueden llegar a tener cuando llevan adelante un emprendimiento, porque nosotros como sindicato estamos a favor de los emprendedores, porque como bien decía previamente, también son trabajadores en muchos casos, en otros por ahí no tanto, pero hay que tratar de que todos entiendan y todas entiendan que el trabajo tiene que ser digno, que el trabajo tiene que ser acorde, el salario tiene que ser acorde a la capacidad de la tarea que se desempeña, que se lleva adelante. Creo que ahí también tenemos bastante para discutir. Tiene que ser en mesas serias de trabajo, como vengo diciendo. Y bueno, creo que tenemos mucho, yo no, al contrario, Pepe, yo no soy pesimista, sino que yo creo que tenemos todas las capacidades y lo vemos todos. El tema es que lo llevemos a cabo. Y para eso tenemos que poner mucho esfuerzo y poner toda la militancia, como se decía también al principio, para que esto se logre. Y no tengo duda de que lo podemos lograr. Creo que es nuestro destino. Creo que nuestro país ha atravesado situaciones muy difíciles y ahora contamos con otra situación, a pesar de todas las dificultades que atravesamos durante la pandemia. Me parece que también esto, si hay algo bueno que se puede extraer de todo esto, es que ha llamado la atención sobre la tecnología y
hago hincapié en esto, la tecnología no solamente es la economía de plataformas, eso es una parte chiquita, muy chiquita de todo lo que se puede hacer con la tecnología, y de hecho hay que corregir un montón de cuestiones ahí en los aspectos laborales, porque conozco a los compañeros que están defendiendo todas esas situaciones, y es algo que necesita atención inmediata por parte del Estado también, y no solamente del sindicalismo. Así que, bueno, para todas esas ideas van a contar con mi persona y con los compañeros y compañeras que me acompañan en Unión Informática, y bueno, una alegría estar en esta casa, que después me gustaría recorrer un poco más, si Oscar se presta, y bueno, le cedo la palabra a los que vienen. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Muy interesante tu perspectiva, esta necesidad de acumular esfuerzos para la formación profesional en esta nueva economía, sin dejar de lado, por supuesto, la calidad y la dignidad de los derechos laborales de los trabajadores. A continuación, le vamos a dar la palabra a Clara Miravalle, que es gerenta de Capitel, la Cámara Argentina de Pymes, proveedoras de la industria de las telecomunicaciones y de la energía, y miembro de IPA, Industriales Pymes Argentinos. Adelante, Clara Miravalle, por favor. Gracias, Oscar. Bueno, muy agradecida por poder encontrarnos, a conversar y escucharlos, escucharnos entre todos. Soy, como dijiste, gerente de Capitel, pymes relacionadas a la industria de las telecomunicaciones y energías, productores de soluciones para infraestructura, ingeniería, energía, telecomunicaciones. Junto a IPA, Industriales Pymes Argentinos, también trabajamos por una representación transversal de las pymes, y este año generamos un espacio de debate súper potente con el cual compartimos con Vero Tenaglia, el Congreso Industrial de consenso nacional. Bueno, contarles el día a día de la Cámara. Capitel en su mayoría abarca la cuestión de la conectividad, que es uno de los insumos esenciales de la economía del conocimiento. Luego del DNU 690, tanto Telecom, Telefónica o Claro suspendieron pedidos y congelaron sus planes de inversión. Primero, se me ocurre plantear cuestiones que surgen en nuestras reuniones, ¿no? Creemos que, y que se lo hemos planteado a funcionarios, creemos que no sirven las medidas aisladas o unilaterales. El DNU generó mucha incertidumbre en el mercado, y esto no solo afectó, por supuesto, a las grandes compañías, sino que también golpea a las pymes TICs, a las cooperativas y a los proveedores. Hay que buscar como un accionar más inteligente y calificado, en definitiva, desde el Estado, donde las telcos expliciten cuáles son sus planes de despliegue y se estudie cómo mejorar la participación de las pymes en el desarrollo. O sea, y mejorar la conectividad, porque en definitiva es lo que define la calidad. Hemos llevado hace unos días ya a la Secretaría de Industria la propuesta de que las telcos multinacionales radicadas en Argentina, a través de sus filiales en Latinoamérica, se conviertan en exportadoras de nuestros productos en telecomunicaciones, que por otro lado las pymes ya homologaron con esas telcos. Y que por otro lado tienen la capacidad de hacerlo. Puntualmente en este momento, hablado por la falta de divisas en Argentina, diciendo que las telcos son grandes consumidores de dólares, la mayoría sabemos que tiene equipamiento importado, y el continuo cambio tecnológico genera necesidad permanente de incorporar nuevos equipos. Entonces, de alguna manera, en estas mesas de trabajo, tratar de incentivar las exportaciones de productos de telecomunicaciones fabricados en nuestro país y ya usados por las telcos. De esta forma, se podría compensar esa necesidad de dólares que demanda el país.
no es muy diferente a lo que hicieron las Telco y Telefónica cuando llegaron al país en los 90, vinieron con el conjunto de sus pymes, de sus países, y vendieron sus productos a Argentina. Ahora, en definitiva, lo que a nosotros nos pareció una buena idea, y que por supuesto Ariel Yale recibió esta propuesta desde la Secretaría de Industria, se trata de generar un proceso inverso, exportar productos y servicios de las pymes, especificarlos, instalarlos en las redes de las telco en otros países, sobre todo Latinoamérica. En definitiva, el Estado tiene herramientas, instituciones públicas para desarrollar y fortalecer toda la cadena productiva que abarca, o sea, que provee a las telecomunicaciones, pero no logra aún una estrategia adecuada. Es decir, tenemos la Ley de Compra Nacional, YPF, ARSAT, el INTI, ENACOM. Vemos que todavía faltan políticas estatales que potencien y fortalezcan esa cadena productiva que en su mayoría tiene pymes nacionales, o sea, que producen trabajo nacional, puestos de trabajo. El jueves pasado tuvimos una reunión con ARSAT, y nos comentaban que aún no hay un plan de inversión a corto o mediano plazo para direccionar obra pública a las pymes, y después de la financiación durante 2015-2019, se encuentra con una infraestructura obsoleta, y están en proceso de puesta en valor de la plataforma, de la línea de negocio de TV digital pública. Entonces, bueno, necesitan adquirir baterías, mantener inyectores y tanques de los grupos electrógenos, renovar compresores, gases, tienen que hacer mantenimiento de los aires. Respecto de la unidad de negocio, la RFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, se hacen licitaciones, empezó a hacer, o sea, hubo hace unos días la primera licitación, pero la realidad es que a partir de los canales que les designan los vendors, que tienen los contratos de soporte como la iluminación de la red. Entonces, en lo que es tecnología hay una dependencia con el soporte, también, que también lo designan los vendors. Entonces, no vemos que se esté diagramando un plan pensado en el desarrollo de propuestas locales para última milla, por otro lado. Entendemos que ARSAT debería trabajar con las cámaras, por eso celebramos la reunión de la otra semana, la semana anterior, para ampliar la sustitución de importaciones en los despliegues de última milla. Las últimas licitaciones se hicieron basadas solamente en precio, o sea, hace años atrás, adoptando soluciones chinas que implican salida de divisas. Vemos que muchas veces, desde Capitel, el desarrollo de proveedores viene a veces de la mano del sector privado y no del Estado. O sea, YPF, ARSAT, por tomar dos ejemplos de empresas con control de Estado, no han tenido una política dirigida al desarrollo de proveedores locales, sino que, por el contrario, muchas veces optan por la solución extranjera, ya sea con la excusa de calidad o el precio. Digamos, las pymes nacionales en este sector tienen la tecnología y tienen la competitividad que se necesita. ¿Cómo piensan que esas dos variables, calidad y precio, se pueden ir mejorando sin planes, sin conocer cuáles van a ser las necesidades de un Estado, y tener presente el desarrollo de su industria? Otro tema, quería mencionar aquí, que se ha denunciado y que también lo escuché en otros disertantes, es que desde la Cámara, o sea, es la cuestión de la compra por el Estado, por parte del Estado, de software con compra directa y sin licitación a universidades, con la idea de que formen parte del desarrollo tecnológico, compiten con el sector privado. Es decir, derrumban el mercado, perjudica a las pymes, que tributan impuestos, emplean, siguen desarrollando sus propios recursos humanos, que son usualmente egresados de la universidad pública. Entonces, repetimos, ¿no? Le volvemos a decir, las universidades, como vienen haciendo muchas,
pueden competir con las pymes, deben ser centro de desarrollo y difusión de conocimiento, pero nunca competir con sus egresados. Creo que ahí hay mucho por trabajar también, ¿no? Por ver. Entonces, bueno, si bien celebramos los espacios de diálogo y la voluntad por comprar nacional, cuando se pueda, como lo han hecho, y nos comentaban la semana pasada, y tratan de orientar sus licitaciones a la cadena productiva PYME, aún no lo han podido concretar. Pandemia mediante, y en el primer año del gobierno. Aún en esos espacios institucionales públicos, como en la Comersat, no llegamos a construir en este año mesas de trabajo con líneas técnicas donde podamos plasmar las tácticas concretas para generar trabajo PYME nacional. Confiamos que 2021 vamos a tener estas oportunidades. Por supuesto, nos parece importante la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento. Socios de la Cámara que desarrollan software esperaban que se reglamente para diciembre y poder empezar proyectos, pero la reglamentación no llega, y bueno, las pymes siguen sufriendo esta contracción de la actividad en medio de la pandemia. Bueno, esto es un poco lo que se me ocurría de las problemáticas y las charlas que se dan hacia adentro y hacia afuera de la Cámara. Muchas gracias, Clara Miravalle, gerente de Capitel, la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Comunicaciones y la Energía. Muy interesante la demanda de la Cámara en términos de que falta una estrategia aún, por más que se hayan hecho avances adecuadas para la creación de políticas públicas relativas al sector. Bueno, vamos a darle la palabra a Fernando Peirano, que es el presidente de la Agencia Investigación, más Desarrollo, más Innovación, y es el último participante de este desayuno de trabajo, y adelanto que aquellos que quieran formular alguna pregunta estarán después de la intervención de Fernando habilitados. Adelante, Fernando. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la Sociedad Luz por esta organización, a Verónica Tenaglia por su perseverancia, por aportar siempre proyectos, realmente un empuje y una claridad para marcar el camino muy importante. Bueno, un placer compartir este panel con Ignacio, con Pepe, la verdad, con Clara, y en especial con Jorge Rivas, a quien lo quiero felicitar por su reciente designación. Es un placer compartir el gabinete ampliado del gobierno con Jorge, la verdad, una demostración también de una claridad, de una línea, de una conducta, de una perseverancia que nada, nos sirve de ejemplo a todos, y me alegró muchísimo la noticia y el reconocimiento que significa esa tarea que ya está llevando adelante desde el Ministerio de Transporte. Bueno, la verdad que se ha dicho mucho sobre la economía del conocimiento, sobre qué puede y lo que está en deuda en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que repasando realmente hay buenas condiciones en Argentina para tener una economía del conocimiento pujante. Esas buenas condiciones no nos aseguran el futuro está en disputa, el futuro depende de lo que escribamos y hagamos nosotros, es un futuro que muchos desean, otros países, es un futuro que puede ser con o sin inclusión, y me parece que esto es lo que realmente nos convoca y nos ha movilizado esta mañana a reunirnos. ¿Cómo podemos construir un futuro promisorio, pujante, inclusivo en Argentina? Y el software, las tecnologías son parte de las herramientas para construir ese futuro, no son el futuro. No es que el software o las tecnologías de información son el futuro, son una herramienta para construir ese modelo productivo, esa nueva forma de generar
riqueza, de garantizar empleos de calidad. Y ahí está la dificultad, porque no podemos quedarnos en los artefactos, no podemos quedarnos en las máquinas, en los bienes de capital, tenemos que organizarnos, tenemos que armar una buena articulación público-privada. Los países que puedan resolver esto son los países que van a tener una porción importante, amplia, generosa en la torta de la riqueza de ese futuro. Decía que teníamos buenas condiciones porque es importante que se haya aprobado este régimen de promoción, porque es eso, es un régimen de promoción de la economía del conocimiento, un régimen equilibrado, que incorpora nuevas perspectivas como la federal y la de género, que le da protagonismo a las pymes, un régimen que da continuidad a una ley, a una política pública que ha sabido tener resultados, un sector que se ha podido conformar por la iniciativa privada, pero por el apoyo también del sector público y que da hoy una base extraordinaria como punto de partida para disputar esta economía del conocimiento. Podemos disputarla gracias a tener 4.500 pymes, a tener más de 100.000 trabajadores, algunos que vienen de la actividad de la programación, pero otros que son profesionales o tienen oficios en otras áreas y que hoy a través de Internet y las comunicaciones como hoy las conocemos pueden desempeñar su tarea acá o en otro lugar del mundo. Un sector sin duda exportador que puede explicar más de 1.600, 1.700 millones de dólares de divisas, un sector que nos da una carta de presentación en América Latina y en el mundo. Nosotros somos el país cuna de los principales emprendimientos, de los principales unicornios tecnológicos de América Latina. Esos somos. Ese es el punto de partida. Esos son los bienes públicos que tenemos, que han empujado esta economía del conocimiento. Y tenemos el desafío de generar esa nueva etapa, una nueva etapa, otras 2 décadas igual de importantes en transformación, que amplíe este sector a 400.000 empleos, que haga una articulación público-privada virtuosa, la definición de bien público de la conectividad como bien público es sin duda un eje importantísimo que permite que este futuro no quede, como decía, en máquinas, en artefactos, en tecnología inerte, que quede asociado a los proyectos, a las ganas, a la capacidad de todos los argentinos y argentinas que puedan tener esa conectividad que se necesita hoy como base para poder participar. Este año hemos confirmado qué importante es ser digitales para ser más federales. Y ahí es donde tenemos que ir. Obviamente esto tiene la dificultad que requiere políticas públicas sofisticadas, específicas. Nos tenemos que olvidar de mover esta agenda con políticas horizontales, con políticas genéricas. Se necesita una especificidad porque la relación entre quienes organizan el trabajo, quienes ponen el capital de trabajo y los que llevan adelante con su esfuerzo la agenda, los trabajadores y trabajadoras, es una relación particular. No se inscribe en la vieja paradigma de la fábrica industrial. Acá hay nuevas relaciones, como muchas veces se dice, el capital más importante de las empresas de la economía del conocimiento se desconecta a las 5 de la tarde y vuelve al otro día. Y hacer que vuelvan al otro día es un enorme desafío para la política pública y para la estrategia empresarial. ¿Cómo motivamos, remuneramos, generamos condiciones para que ese capital, que son los trabajadores y trabajadoras, vuelvan al otro día? Así que tenemos que hacerlo además con una definición que Pepe lo decía con mucha claridad, Verónica también. Acá no hay tecnologías mejores o peores, buenas o malas. Acá hay países que son usuarios y hay países que son productores de tecnología, y nosotros, si queremos darle un futuro, si queremos disputar realmente ese futuro
en favor de todos los argentinos y argentinas, necesitamos ser un país que seamos muy buenos usuarios tempranos, pero también productores, que abramos la caja negra, que entendamos cómo se arman esas componentes que dan lugar a la generación de valor y tengamos capacidad de participar en ese proceso. La agencia de I+D+I que me toca presidir tiene dos responsabilidades centrales en esto. Promover la I+D sectorial, esa I+D que va por fuera de la agenda y los intereses de las empresas, que va más allá de la reinversión que hacen las grandes compañías en la generación de nuevos conocimientos. Nosotros tenemos que generar el ámbito, fertilizar la tierra, abonarla, para que haya una I+D que surja de otro lado, que surja asociada a bienes públicos, que surja asociada a bienes colectivos. Esa es la tarea principal y lo vamos a hacer motivando, orientando, movilizando las capacidades de las universidades y del sistema científico y tecnológico. Es una agenda que trasciende a la informática. Hoy involucra la biología, involucra lo satelital, involucra la gestión y tratamiento de imágenes, involucra la medicina de precisión, involucra un montón de elementos que se apoyan en Internet, se apoyan en el equipamiento informático, pero le dan vida y le dan valor a partir de movilizar otros conocimientos. Y también hemos trabajado en estas últimas semanas en algo trascendente, a mi modo de ver, y lo señalaba con mucha precisión clara, que es cómo el Estado compra inteligentemente. Hemos organizado un taller muy fructífero, con la apertura de Gustavo Vélez, la participación de subsecretarios y secretarios del área de salud, del área de las telecomunicaciones y la información, de la Oficina Nacional de Compra, de quienes llevan adelante el Compra Argentino en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y nos hemos reunido este conjunto de áreas y funcionarios del Estado para pensar cómo el Estado puede utilizar como una herramienta adicional las compras públicas. Para tener ideas, para tener experiencias, para tener referencias, convocamos expertos de España, expertos de Uruguay, expertos de Perú y otros países de América Latina que ya están transitando ese camino. Queremos ver qué ha hecho la Unión Europea, qué hacen otros países de la región. Y realmente ha sido muy importante los lineamientos y las pautas que nos hemos llevado, y es una agenda que comenzó a hacerse más sofisticada, a ir más allá de esa voluntad inicial que tuvimos quienes nos encontramos. Y la agencia de I+D+I va a hacer una contribución importante en ese paradigma que son las compras públicas de innovación, que es comprar lo que hoy no existe. El Estado tiene que tener la capacidad jurídica y económica de comprar lo que no existe, de poder orientar entonces la producción, la oferta de productos y servicios para generar mejores prestaciones, que el Estado pueda generar mejores prestaciones y que pueda estimular a su vez el desarrollo tecnológico, porque he tenido muchísimas reuniones con empresarios y muchas veces me dicen, mirá, Fernando, nosotros no queremos subsidios, nosotros no necesitamos que nos regalen plata, lo que necesitamos es tener una certidumbre de compra. Nosotros vamos, obtenemos los créditos, ponemos nuestro capital de trabajo, ponemos nuestras inversiones, pero queremos saber que eso que estamos generando, eso nuevo que estamos haciendo surgir, va a tener un comprador. Y armar los mercados no es una cosa que ajena a lo público, al contrario, es el Estado y es lo público quien organiza y arma los mercados. Así que con esta idea quiero dedicarle los últimos minutos a pensar la ciudad de Buenos Aires. La verdad que la ciudad de Buenos Aires tiene ahí un protagonismo central, las ciudades en general, porque hablábamos de políticas sofisticadas, hablábamos de compras públicas, hablábamos de generar una disputa por ese futuro, y la verdad que en un país en desarrollo, un país de desarrollo intermedio como Argentina, nosotros no tenemos la capacidad que vemos en Estados Unidos o en China
de poner en marcha enormes misiones tecnológicas como puede ser dominar el 5G, y esas decisiones las acompañamos de cheques de $1.000 millones, como es la carrera que se está dando entre estos dos polos hoy en el mundo. Nosotros no podemos hacer eso como no lo puede hacer el 99% de los países, pero sí lo que podemos hacer nosotros es avanzar hacia un esquema de problema-solución. Es una forma de reinterpretar esa política por misiones. En lugar de proponernos esos grandes reescrituras de la geopolítica y de la geopolítica, como digo bien, proponernos problemas. Jorge Rivas podrá definir cuáles son hoy los problemas en el transporte para que puedan ser accesibles para quien hoy tiene alguna discapacidad o simplemente quiere viajar más cómodo. ¿Cuáles son los problemas? Definir los problemas empieza a escribir el futuro. Definir los problemas empieza a decir por dónde tenemos que canalizar la energía, los desafíos y las capacidades. Poner retos organiza, poner retos organiza. Realmente para hacer esto, que es un trabajo mucho más complejo de lo que alguien se imagina, porque además de la expertise técnica para definir el problema y convertirlo en un reto, se necesita la legitimidad social que acompañe eso, que diga efectivamente ese es un problema que queremos abordar como sociedad. Los municipios, los gobiernos locales tienen una enorme ventaja en eso porque gestionan territorios, y en la gestión de territorio se iluminan esos problemas, esos obstáculos, esas contribuciones que pueden organizar la agenda de la I+D, la agenda de trabajo. Realmente es lamentable ver que el gobierno de la ciudad, esto está totalmente ausente. En la ciudad de Buenos Aires, al parecer, se imaginan que su responsabilidad es ser meramente una escenografía, garantizar la escenografía para que los procesos sociales y económicos ocurran. Tenemos que ir a un gobierno de la ciudad que tome la iniciativa, que organice, que defina una política clara, que convoque a toda esa capacidad que vive, trabaja y duerme en la ciudad de Buenos Aires para que se ponga en favor de los porteños primero y de los argentinos después. Porque lo bueno de la tecnología es eso, una solución que se desarrolle en la ciudad de Buenos Aires rápidamente se puede replicar y amplificar al conjunto de la Argentina. Necesitamos una ciudad de Buenos Aires entonces que deje de gestionar la escenografía y se ponga a dirigir y ordenar la agenda de prioridades. Y después sea un faro, sea a la vanguardia de las ciudades inteligentes, sea a la vanguardia de poder hacer una transferencia generosa e inteligente hacia otras ciudades de Argentina para que esa calidad urbana, esa nueva definición del hábitat, sea con conocimiento, sea con ciencia y tecnología y sea para todos los argentinos y argentinas. Sin duda tener un centro, un polo, una agencia como propone Verónica, una agencia de innovación, una agencia que articule las capacidades de ciencia y tecnología, es una excelente iniciativa, es el punto de partida posiblemente para esta nueva función que tiene que tener la ciudad de Buenos Aires, y es la mejor manera de combinar el pasado, reconocer y hacer honor a la memoria de lo que ha ocurrido en esa cárcel de Caseros, lamentablemente, pero reconvertirlo, asimilarlo como una fuerza y un compromiso que lo queremos poner como guía para tener un mejor futuro. Quiero cerrar entonces diciendo que acá no solo se trata de generar mejor oferta, de más gente formada, de más empresas, sino también de organizar y moldear la demanda, de vincular regulación e innovación. Y sobre todo, pensando en el 2021, convertir estas buenas condiciones de arranque en una agenda no solo de recuperación, sino sobre todo una agenda de transformación, una agenda que reconstruya el modelo productivo de Argentina. Hacia eso tenemos que ir, la innovación tiene que ir de la mano de la inversión para tener proyectos mucho más audaces y saber
que hoy discutir la agenda tecnológica, discutir la agenda de derechos que asociados a esa tecnología, como los derechos sobre los datos, sobre los algoritmos, y es discutir soberanía, es discutir la agenda de desarrollo. Así que muchas gracias por la invitación, los felicito por esta iniciativa y en especial gracias por la atención que me brindaron. Gracias, Fernando, presidente de la agencia I+D+I. Nos quedamos muy conformes con toda la explicación sobre el rol del Estado y sus esfuerzos en relación a la economía del conocimiento. Y permitime decirle que particularmente con esta idea de que Buenos Aires sea el faro en términos de las ciudades inteligentes en este país. Bueno, Fernando fue el último orador de este desayuno de trabajo. A los compañeros que están detrás de cámara, no sé si recibieron algún tipo de inquietudes, preguntas o solicitudes. Y bueno, si así fuera, vamos a ir tratando de darle curso. Anotada, Laura, te quería hacer una pregunta. Ahí, Laura, ya te habilito para que puedas hacerlo. Un segundo, todavía no estás. Te va a aparecer un cartelito para habilitar el micrófono. Ahí está, ahora me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, les decía, mi nombre es Laura de Marco, de Economía Social Presente, Emprendimientos Organizados. Nosotros somos del barrio de La Boca. A Vero Tenaglia, bueno, le agradezco esta invitación. La verdad es que yo esté acá ya significa que es sinceramente inclusiva la propuesta. Tengo muchas preguntas. Voy a hacer alguna chiquita que por lo menos abarque todas, vamos a intentarlo. El tema de la economía social en lo que tiene que ver con emprendimientos tiene muchas dificultades que son educativas, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. La falta de acceso a la conectividad es algo que todavía lo tenemos como problema. A la hora de comercializar o poder formalizar nuestros emprendimientos todavía tenemos problemas. Coincido con el compañero que habló hace, Ignacio se llama, coincido con que el tema de abordar estas problemáticas debe ser ya, no en un futuro a largo plazo, porque desde lo que tiene que ver con respecto al trabajo territorial que venimos haciendo, vemos que la falta de escolarización de los niños y de los adolescentes agravó la situación educativa y que hubo mucha deserción este año y que eso va a tener un largo impacto si esto sigue en esta nueva normalidad que es excluyente totalmente. Lo que sí creo es que si hay que buscar una solución en lo que es capacitación, lo tenemos que hacer con los que ya egresaron y tuvieron escolarización, que son los secundarios, que hay que tratar de que esa educación con respecto a las nuevas tecnologías llegue ya a estos barrios vulnerables, más que nada, pero de la mano del financiamiento a las estructuras y a las estructuras técnicas que requiere eso, y creo que, bueno, yo hice una pregunta por chat si había alguien de la Universidad de Buenos Aires que estuviera presente acá en esta reunión. Estaría bueno que se pudiera incluir a la gente de la Universidad de Buenos Aires, que es bien soberana esa educación, y que ahí es donde nos garantizaríamos que esto quede en ese marco, ¿no? Que no quede todo como que vamos a la producción, pero entendiendo y aceptando que somos esclavos de un sistema en donde las corporaciones grandes y extranjeras se las lleven todas, como decía el otro compañero que no sé dónde anoté ya, que habló muy claro de la soberanía tecnológica.
José María Andrade, creo que era el compañero que lo dijo. Bueno, esa es mi pregunta, les agradezco mucho el espacio. Les cuento también que en nuestra organización están los emprendimientos sociales de salud mental, del Hospital Borda, del Hospital Moyano y del Cenareso también, en donde es importantísimo, como decía el compañero Jorge al principio, que la tecnología esté al servicio de los hombres y de las mujeres, y no nosotros al servicio de la tecnología y de todos los que están atrás, que nunca vamos a saber quiénes son, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Bien, ahora Ok. tendrían... Ahí está, a ver, perfecto. Bueno, gracias Laurita por participar y también por siempre dejarnos tus inquietudes. La Universidad de Buenos Aires es verdad que tiene una tarea pendiente, que es la de contemplar el espacio territorial donde está emplazada, que es ni más ni menos que la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En ese sentido, nosotros empezamos a trabajar con distintas universidades nacionales, por ejemplo, la Universidad de General Sarmiento, en relación a cuáles son las habilidades y las capacidades que hay que desarrollar en nuestros jóvenes, y nuestras jóvenes, más que nada en relación a la formación para el empleo, digamos, ¿no? Cómo pensar un sistema educativo con eje en la empleabilidad del sujeto, más allá, por supuesto, también de respetar las vocaciones, las vocaciones personales, ¿no? Pero para todo aquel estudiante, a toda aquella estudiante que quiera, que esté preocupado en su empleabilidad, que sea el Estado, a través de los distintos programas de educación y formación, que le garantice esa empleabilidad, porque lo que tiene los cambios tecnológicos es que generan disrupciones en determinados oficios. Cuando yo hice mi exposición di el ejemplo de cuánto avanzó la tecnología en el área de comunicaciones. Hace 30 años había un empleado de Entel que instalaba la línea de teléfono, y hoy día hay un señor que instala, o señora que instala fibra óptica domiciliaria, que es la última milla, un poco lo que hablaba Clara en su exposición, porque la mayoría de las empresas que nuclea la Cámara que ella gerencia se dedican a eso, a brindar la conectividad, digamos, ¿no? Que es esa última milla, le llaman. Entonces, yo creo, Laura, volviendo a tu pregunta, es que todavía nos falta crecer como sociedad en la construcción colectiva. Por suerte estamos trabajando en la detección de los problemas, como decía Fernando Peirano. Nos falta después de eso sentar a todos los responsables, digamos, o que de alguna manera son responsables de una de las patas que necesita la construcción de este esquema sería de definición de estrategia política, porque básicamente acá interviene la política para generar las transformaciones que nosotros necesitamos. Así que la Universidad de Buenos Aires tiene pendiente manifestar su compromiso en esta etapa, y por supuesto nosotros vamos a convocarla. No quiero dejar de destacar que la Universidad de Filosofía y Letras tiene un espacio en Suárez y Lafayette que se denomina SIDAC, que lleva más de 10 años esa experiencia en ese espacio, y que, bueno, tiene un alto compromiso, sobre todo con la vinculación entre el nuevo barrio que se denomina Estación Buenos Aires y el barrio emplazado en el sur de la ciudad, que es el barrio de la 2124, ¿no? Así que, salvo esa opción, después tenemos la UNA, y tenemos, bueno, una sede del CBC en Barracas,
no hay con la UBA específicamente, mayor interlocución que la que hemos tenido con el SIDAC, que hemos articulado algunos acuerdos entre la comuna y el SIDAC para, por ejemplo, realizar tareas de campo e investigaciones, porque así como en la ciudad toda faltan estadísticas e información que nos sirva de base para la generación de política pública, también la necesitamos en la Comuna 4, que para los que no saben es la Boca Barracas, Pompeya, Parque Patricios, tiene 240.000 habitantes y es asimilable a un municipio, a cualquier municipio bonaerense, ¿no es cierto? Entonces, con la autonomía que tenemos en la Comuna 4, nuestro presidente de comuna es Ignacio Álvarez, yo integro la Junta, como les decía al principio, soy la responsable de la Comisión de Educación, Trabajo y Producción, y es de esta experiencia novedosa que intentamos trabajar en conjunto. Cuando me reuní con el señor José Luis Giusti, que es el ministro de Desarrollo Productivo de la ciudad, Desarrollo Económico, y le solicité información respecto de los indicadores de desempeño que llevan adelante en la ciudad para verificar cuál es el impacto del impulso de las políticas públicas en relación a producción y empleo. Me respondió que la ciudad está creando o evaluando la creación de un observatorio de políticas públicas, es decir, que en otras palabras, la ciudad no tiene como eje dentro de sus preocupaciones evaluar cómo impacta lo que invierte, lo que genera en aumento de producción y empleo. ¿Hay alguna otra pregunta que haya que responder? Espero, Laurita, haberte respondido de manera elegante, para no decir que no nos dan bolilla, básicamente, que queda feo. Por ahora no veo ninguna otra pregunta en el chat. Dejamos un minutito por si alguien más quiere sumarse para hacer alguna pregunta. Quiero hacer una aclaración porque vi, sin anteojos y todo, al costado en el chat, a una persona que decía, Pepe dijo, nadie nace de un repollo o no conozco a nadie que salga de un garage, y por ahí esa justo es una expresión que a alguno le puede generar alguna contradicción. Lo que se quiere decir es que si no hay un Estado que impulse el desarrollo de los sectores y que apueste a la política pública para sostener emprendimientos productivos, entonces es muy difícil que desde la meritocracia, desde el esfuerzo personal, desde el garage de la casa o desde cualquier lugar puedan surgir emprendimientos productivos. Por supuesto, claro, es famoso el caso de Globant, pero nosotros no solamente nos quedamos en el ejemplo de nacer del garage, sino que desde el garage de la casa, sino que es complementario, o sea, no importa de dónde surjan los emprendimientos productivos, sino que la constante debe ser, y es en lo que creo que todos los que estamos presentes en este encuentro estamos de acuerdo, en que debe haber un Estado presente que impulse la creación de empresas, que impulse los emprendimientos productivos y que de alguna manera regule o direccione la investigación, el desarrollo y la innovación hacia la resolución de problemas y de respuesta a las necesidades que tenemos los vecinos y las vecinas de distintos territorios, para que no sea siempre quienes, digamos, que la veamos pasar, ¿no? Como decía Pepe, la mayoría de la facturación del desarrollo de software se va para el área de las finanzas. También el sector del agroexportador
se ha llevado muchos de los desarrollos de alta tecnología que se han hecho en los últimos años. Bueno, pues bien, cuando vino la pandemia, ahí vimos cómo la agencia de I+D+I tuvo que salir rápidamente a crear líneas específicas que den respuesta a la emergencia sanitaria, y por suerte se presentaron más de 900 proyectos, no me voy a olvidar nunca esto, porque la contracara a la emergencia sanitaria y a esa línea que lanzó la agencia de I+D+I es que se presentaron 900 proyectos, y eso evidencia que hay un sector capaz en Argentina de dar respuesta a la emergencia sanitaria, en este caso, con desarrollo de alta tecnología y de calidad de primer mundo, como nos gusta decir a algunos de nosotros, ¿no? Así que no es casual, y por eso nosotros defendemos que este sector de la economía del conocimiento tiene potencial, porque si bien hablamos de futuro, ya existimos, existen empresas que son de ese rubro, y la evidencia de la respuesta a la emergencia COVID es una de las manifestaciones. Gracias, perdón. Tenemos una última intervención de Fernando y con eso ya cerramos. Hola, ¿qué tal a todos? Soy el que viene molestando en el chat, así que seguramente a alguno no le guste lo que diga. No intento atacar a nadie, de hecho considero que todos son gente de muy buen corazón y todos están buscando lo mismo, que es el bienestar propio y del otro. A lo que dice Vero, que está bien, no es que está mal, pero la realidad es que no es lo que suele pasar. O sea, crear una pyme es muy difícil, las cargas impositivas son muy altas, el manejo es muy complicado. Estamos hablando de que una pyme, una SRL, incluso hasta requiere un contador público, que es básicamente un empleado de AFIP a costa de la empresa. Pero no solamente a esa persona, sino que estamos hablando de que tenemos ganancia presunta, o sea, tengo que pagar por lo que no cobré. Tengo que pagar el IVA a pesar de que todavía no me lo hayan pagado. Es muy presente, es una cosa que cuando yo viajo a otros países está bueno, porque vemos en otros países donde la gente puede estar enferma en la calle y nadie les da bola, y eso es muy, muy terrible, eso es muy malo. No obstante, un Estado súper presente también es malo, porque estamos hablando de que a los poquitos, a los chiquititos que somos nosotros nos están ahogando, y muchísimo. Estamos hablando que la tecnología que necesitamos para poder darle solución al país, para poder crear cosas nuevas, es muy cara. La mano de obra argentina es económica, pero a su vez a nosotros nos cuesta muy caro. A nosotros argentinos la mano económica, la mano de obra argentina nos es cara. ¿Por qué? Porque el empleado que quiere crecer, el empleado que quiere ir más allá de lo que puede lograr en su propia casa con su máquina, va a buscar empresas grandes, a empresas que hayan podido realizar inversiones en tecnologías importantes, como por ejemplo lo que escribí en el chat. Un servidor de la marca NVIDIA, modelo B100, sale $200.000, más de $300.000 puesto en la Argentina. Para un desarrollo de investigación que quede en la Argentina, o sea, no ir a exportar dólares, a girar dólares al exterior, a nubes como serían las de Google, Microsoft, Oracle y demás, sino que quede en la Argentina, esas máquinas tienen que estar acá. Pero una pyme no puede alcanzar esos montos. Y las pymes que lo logramos, ahora estamos viendo a ver qué hacemos, si nos irán a quitar dinero por tener esas máquinas y por intentar dar empleo con estos nuevos impuestos a la riqueza. Y no somos ricos, somos gente que disfrutamos. Yo en lo particular, muy puntualmente, disfruto mucho poder dar empleo, me encanta poder dar empleo. O sea, ver la sonrisa de la persona cuando logra un objetivo y que lo hayamos podido acompañar es lo más hermoso que hay. Pero no lo podemos hacer si nos están quitando constantemente los recursos para poder hacerlo. Así que, Vero, sí,
nuevamente, considero que todo lo que ustedes dicen es de buen corazón, es de bueno, pero la realidad, nuestra realidad del día a día es que estamos ahogados. La solución que necesitamos no es un establecimiento, la solución que necesitamos no es un crédito, la solución que necesitamos es que no nos desfinancien más. Con solo ese poquito levantamos cabeza en 2 minutos. No les quito más tiempo, lamento si a alguno les molesta lo que dije, es lo que pienso. Como ya dije, yo tengo, ahí ya dejé mi LinkedIn, doy la cara y cualquiera que quiera hablarme o que quiera putearme, estoy ahí. Pero bueno, es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, sabés que tuviste la suerte y la desgracia de que yo además soy contadora en mi carrera de grado de la UBA, que no soy empleada de AFIP, pero te quiero decir algo. Primero que agradezco tu sinceridad porque sabés que justamente, como dice Alberto Fernández, tenemos que acostumbrar a escuchar al que piensa distinto, al que nos interpela, porque eso nos ayuda a crecer y a pensar verdaderamente en qué es lo que necesitamos, ¿no? Si solamente nos encontramos acá para decirnos todas cosas lindas y nos tiramos flores, entonces ¿cómo es que crecemos, no es cierto? Yo quiero contarte que las empresas... Si vos Una cosita quería aclarar. Dale. Cuando dije empleada de AFIP, no estoy refiriendo a que usted sea literalmente empleada de la AFIP, sino que la cantidad de impuestos que hay es tan grande que se requiere contratar a alguien que es básicamente empleado, que lo necesitamos para que el fisco nos fiscalice. No digo que sean empleados directos. Yo sé, pero en mi caso, que soy dueña de Datan SRL, que soy cadete, contadora, socio gerente y responsable comercial, quiero decirte que ojalá me fuera del todo bien para poder pagarle a un contador, así yo puedo liberarme de una de las tareas, porque lo que tienen los emprendimientos productivos apenas nacen es esa complejidad de tener que ser todero o todera para poder establecer definitivamente, convertir el emprendimiento en una empresa. Es decir, que cuando te vaya muy bien, seguramente vas a poder contratar a los mejores profesionales para que te asistan, en lugar de esta idea que nos han vendido en algún momento, que cuando uno emprende tiene que saber hacer su página web, ser su propio contador, ser su propio abogado, y eso es un error. El emprendedor exitoso tiene que poder hacer lo que mejor sabe hacer y subcontratar el resto de las tareas, y eso genera un ecosistema virtuoso y positivo. Entonces, volviendo al eje, vos podrías calificar como pyme, y entonces en ese programa que se hace a través de una web de AFIP, vos estás pagando el IVA cada 3 meses, entonces eso te da una posibilidad de darte el tiempo a que tu cliente pague, pero también se puede facturar de manera especial si tenés un cliente grande, y entonces descontar esa factura, y tu cliente grande está obligado a aceptarte una factura especial, si vos estás calificado como pyme, para que eso te genere una financiación mejor. Lo que sucede, pero déjame terminar esto, porque si no nos volvemos a hacer lo que sucede en general es que está cortada la línea de crédito en el sistema financiero. Entonces, en este momento, por ejemplo, algunas empresas que tienen que hacer sus pagos de ganancias y demás, están pidiendo, por favor, que la AFIP incluya esos conceptos dentro de la moratoria, porque necesitan ese dinero para capital de trabajo y no tienen de otra forma cómo obtenerlo. Entonces, no es solamente una cuestión de la AFIP y de los impuestos, sino que también es una cuestión de cómo el sistema financiero en Argentina está al servicio de la producción y el empleo, en lugar de estar al servicio de la especulación, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros damos algunas batallas respecto al agro. El agro es otro sector más de la economía que tiene alto riesgo comparado para tener altas tasas. Esto es una cosa que alguna vez hemos estudiado, pero el sector financiero verdaderamente es la madre de las batallas que nosotros deberíamos plantearnos y proponernos, porque ellos sí que no tienen riesgo,
De hecho, las empresas que somos del sector del software embebido, en general no calificamos porque los proyectos de desarrollo, o sea, el modelo de empresa, el modelo de balance que tenemos no nos califica para pedir préstamo en el sistema formal financiero, y entonces es que ahí empezamos a recurrir a fondos de inversión privada o verdaderamente crecemos según las posibilidades que los dueños tenemos de generar nuestro propio impulso financiero, y que esto, bueno, una empresa grande o cualquier otro modelo productivo no tendría esas dificultades. Entiendo lo que vos decís de esto de la inversión, que te cuesta 200, 300 mil dólares. Nosotros intentamos mostrarnos como una cadena de valor dentro de lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, y entonces por ahí está bueno fortalecernos en aquellas cosas que nosotros podamos llevar adelante. Por ejemplo, yo hago software embebido, mi proveedor de montaje tiene la inversión en el activo fijo, y lo que necesita esa pyme que hace una inversión importante en activo fijo, que es en dólares, es que se genere una continuidad de demanda laboral en esas máquinas que le permitan a él sostener no solamente la inversión en ese activo fijo, sino ir avanzando en el desarrollo tecnológico, en el devenir del desarrollo tecnológico que se va dando a nivel mundial, para que a nosotros nos permita estar siempre trabajando con la última tecnología, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir viendo también esto, porque resulta que aquel que hace montaje y logra tener un producto que tiene que montar en alta escala, termina comprándose la pick and play. Entonces, es decir, que eso también tiene que ver con el modelo de desarrollo que nosotros vamos a darnos para la industria de la economía del conocimiento. Si todos se van a comprar la pick and play, o si finalmente nosotros vamos a fusionar como lo hace la construcción, que tiene 21 rubros y cada uno se especializa e invierte en uno de ellos para poder ser verdaderamente rentables, digamos, ¿no? Entonces, tomo tu inquietud respecto de lo de la FIP y tomo tus datos, que los tengo ahí, porque vale la pena que charlemos y vale la pena para que podamos ver que no es simplemente una cuestión de impuestos, que por supuesto las pymes y los emprendimientos, digamos, que recién comienzan, deberían tener un mecanismo distinto al que tienen las grandes empresas, no solamente en relación a lo impositivo, sino también en relación a las cargas laborales y demás, que eso también, digamos, inciden, porque convengamos, como dijo Pepe, que muchas veces los dueños de las pymes son también trabajadores que se abren, entre comillas, por su cuenta, y entonces eso amerita una estructura impositiva y de legislación laboral tal vez específica. Mientras tanto, quiero decirte que en tanto tengamos un Estado que nos genere condiciones para que nosotros podamos desarrollarnos, es quizás en esta etapa post-pandemia y luego de 4 años de apertura no controlada de importaciones, por lo menos para el sector al que yo pertenezco, es por lo menos ya un avance. Por supuesto que queda mucho por hacer, queda mucho por definir, pero a mí me parece que, digamos, es necesario poder ir evaluando qué pasos ya hemos ido dando. Bueno, quedamos en contacto. Fernando, gracias. Bien, no sé si hay algún otro panelista que quiera hacer alguna otra intervención. Me avisan y si no, vamos cerrando. Ahora sí. Bueno, se cumplieron 2 horas desde que empezó este desayuno de trabajo, con muy poco café, pero con bastante agua. Y estamos muy confiados en que haya resultado de mucha utilidad para todos los participantes. Quiero agradecer a todos los integrantes del panel, todas las posiciones, todas las exposiciones, todas las perspectivas fueron muy interesantes.
muy comprometidas. Creo que ha sido un buen cierre el hecho de que haya un diálogo, porque eso enriquece la materia que estamos hablando, discutiendo. Y bueno, nuevamente el agradecimiento de la Universidad Popular Sociedad Luz. Están todos invitados a venir, a verlo, no como un museo, no con melancolía, sino como un lugar desde donde estamos relanzando y haciéndonos cargo de los nuevos desafíos. Y bueno, calculo que esta actividad continuará y sean todos muy bienvenidos y les agradecemos a todos los miembros del panel y en particular a nuestra comunera favorita, Verónica Tenaglia. Muchas gracias a todos.